¿Qué hay en un nombre? Una historia, una cultura, un derecho. Si Yari es la estrella de mañana, ¿por qué no la puedo llamar así? Kalel es nuestro héroe, ¿por qué no lo puedo llamar así? Mi papá me decía chirrete con amor, porque dicen que es una ofensa. Yo quiero llamar a mi hijo así. Mi nombre es Álvaro Medina, registrador de San Miguel de los Llanos. Mi deber es proteger la dignidad de los niños y no soy para nada flexible en las decisiones que yo tomo. Nosotros como consultores jurídicos queremos comunicarle a la Asociación de Familia que sí existe una vulneración al derecho de la igualdad de los niños. Esto porque según el artículo 14 de la Constitución Política de Colombia, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el momento de dar una respuesta por parte del registrador, les está diciendo que este proceso va a ser suspendido. En realidad no les está reconociendo la existencia legal a estos niños desde el momento de su petición, sino que está prolongando un proceso que en realidad debería tener una inmediatez. Por otro lado, nos gustaría comunicar que también existe una vulneración al derecho a la igualdad de los padres. Esto porque en el caso de Sillari, según el artículo 7 de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Por lo tanto, Sillari, al ser un nombre que no genera ninguna repercusión negativa a futuro en la niña y en realidad tiene una connotación positiva en esta cultura étnica colombiana, no debe ser objeto de negación a la registraduría. En el caso de Calel, existe un documento de la página de la Registraduría Nacional que nos establece y nos cuenta que en el año 2020 se registraron más de 600.000 casos de niños que fueron registrados con nombres de artistas y deportistas. Por lo tanto, se está proporcionando un trato desigual entre Calel y estos niños. Por último, tenemos el caso de Chirrete. En este caso, no consideramos que exista una vulneración al derecho a la igualdad, puesto que los padres sí tienen derecho a escoger libremente el nombre de su hijo dentro de una limitación. Esta limitación establece que no se puede escoger un nombre que pueda generar repercusiones negativas a futuro en el niño o que pueda ser sujeto de bullying. Este es el caso de Chirrete. Bueno, ¿qué principios constitucionales se deben prevalecer? Esto depende totalmente del caso en el que estemos hablando, pero en el caso general se debe hacer una ponderación de los principios constitucionales contemplados en los casos. En este caso se pueden observar el principio constitucional a la libertad, a la dignidad humana, que es el vivir bien, el vivir como se quiere, y el vivir sin humillaciones, y el principio a la igualdad. Por otro lado, hay otro principio que se contempla, que es ese principio a la diversidad cultural que está contemplado pues, en la Constitución colombiana de 1991. Para el caso específico de Sillari, entran en choque esos principios de la libertad, la dignidad y la diversidad cultural. Sillari es un nombre que proviene de una cultura indígena que significa estrella del mañana, por lo cual se debe hacer una ponderación de cuál principio prevalece por encima del otro. En este caso, el registrador manifiesta que su nombre no puede ser registrado, ya que pues, es un nombre que no está en castellano y dificulta su identidad, por lo cual no hay una justificación clara que manifieste el por qué se le vulnera esa dignidad humana que tiene o ese interés del menor. En este caso prevalece ese principio constitucional que tienen los padres a la libertad y a la igualdad frente al resto, ya que pues como lo mencionamos antes, hay principios o elementos que sí favorecen a demás personas para nombrar a sus hijos como celebridades o como deportistas famosos que contempla la Constitución. Por otro caso, en el caso de Calel, se vendrían a ponderar principios constitucionales de igualdad y dignidad y también de libertad. En el caso de Kalel, al ser un nombre de un superhéroe tan reconocido como Superman, se viene a ponderar y prevalece este derecho que tienen los padres a la libertad y también a la igualdad, ya que pues se tiene que Kalel no es un nombre que parezca dañino o afecte a esa dignidad humana del niño, o sea, no se tiene en cuenta esa dignidad del menor, ya que pues no se ve que afecte directamente ese aspecto o ese atributo de la dignidad, que es el vivir sin humillaciones. Por otro lado, se les está vulnerando en los tres casos ese derecho que tienen a recibir una nacionalidad y un nombre.
el cual está en un bloque constitucional de constitucionalidad, como lo es el Tratado Internacional de Derechos Humanos ratificado por Colombia, que establece en su artículo 7 que todos tenemos esa personalidad, o los niños, ese Tratado Internacional de los Derechos del Niño, que establece que tenemos una personalidad jurídica que también se tiene en cuenta como la nacionalidad y el nombre. Y por último, el caso del chirrete, prevalece totalmente ese derecho a la dignidad del niño, ya que sí está afectando ese atributo a la dignidad, como es el de vivir sin humillaciones, ya que es claro que en un contexto cultural de Colombia, esa palabra chirrete tiene una connotación denigrante hacia la persona, por lo cual se hace una ponderación y claramente prevalece ese derecho a la dignidad del niño, al ser un nombre ofensivo y denigrante hacia su personalidad. Haciendo un test de proporcionalidad sobre las decisiones tomadas por el registrador Medina, pues se tiene en cuenta que son desproporcionales dependiendo del caso. En el caso de Sillari, pues el fin legítimo es proteger el derecho integral del menor. En este caso, el medio es inadecuado, inconducente e innecesario, puesto que existen medidas menos lesivas que una prohibición total, ya que se ignora el derecho a la identidad cultural en el artículo 7 de la Constitución Política, que dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. También tenemos que tener en cuenta el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, que dice lo siguiente: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística, profesional, en todas las etapas del proceso de creación de identidad nacional. Entonces, se tienen en cuenta estos dos, y también que Colombia aceptó el convenio 169 de OIT sobre pueblos indígenas y tribales mediante la Ley 21 de 1991, y este convenio reconoce los derechos a los pueblos indígenas y tribales y se protege bajo su derecho a mantener y fortalecer sus identidades culturales, que incluye el mantenimiento de sus lenguas y tradiciones culturales e identidades. Entonces, pues se tiene en cuenta que para el caso de Sillari y Kalel, pues la medida no es necesaria ni proporcional, porque hay formas menos lesivas de garantizar la identificación sin negar el nombre ancestral, o limitar el libre desarrollo de la personalidad de los padres, fundamentado en el artículo 16 de nuestra Constitución Política de Colombia, que dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin limitaciones que las que impone los derechos de los demás y el orden jurídico. Entonces, pues aquí termina el test para estos dos casos. Pero siguiendo con el test, en el caso del nombre chirrete, pues la medida es proporcional en sentido estricto. Sí es constitucional, puesto que se está restringiendo un derecho, pero se le está dando un mayor beneficio a otro. En este caso, el derecho restringido pues sería el libre desarrollo a la personalidad de la madre, y el beneficio sería pues la dignidad del menor. Esta ponderación pues sería constitucional y se eliminaría la sospecha de inconstitucionalidad de la medida. Ok, respondiendo conforme a la pregunta 4 de si seríamos partidarios de mantener el instructivo interno 017 de 2022 o por el contrario cambiarlo, nosotros consideramos que deberíamos cambiarlo y esclarecer un poco más cuáles son los criterios, ¿no? Y cuáles cómo pueden ser las medidas que se deben tomar, que ya lo voy a explicar. Entonces, entendamos que en este instructivo interno exponen varias cosas, que es exponer como ciertas medidas que no se deben hacer o ciertas limitaciones que tienen los nombres, y es, primero, exponer al menor al ridículo, la burla o la discriminación, ser contra la dignidad humana, generar confusión sobre la identidad del menor y resultar extravagantes, inadecuados o impropios. Entonces, intentamos que este tipo de medidas, este tipo de limitaciones, sí van acordes con los principios constitucionales, como vienen siendo la igualdad y la dignidad humana. Sin embargo, también entendamos que no tienen como unas medidas claras de qué deben tomarse para que realmente
no entre la subjetividad de qué se debe hacer o no, sino que entendamos como Colombia es un sistema arreglado, debería ser principalmente que todo esté por escrito y todo esté perfectamente claro en términos de leyes y demás, para que así las personas puedan como entender esto y todo esté perfectamente escrito y no se extralimite en ningún punto de vista. Ahora, lo que nosotros proponemos con la ley es que tenga tres principios o tres medidas exactas que vienen siendo una excepción, unas excepciones, unas limitaciones y unas clarificaciones. En las excepciones, entendamos que vienen siendo que en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, se les atribuye el derecho a los pueblos indígenas y a las diferentes culturas a que realmente tengan como la posibilidad de tener o una dignidad humana, no únicamente por ellos como personas, sino también como la cultura que ellos tienen. Entonces, los nombres, entendamos que las excepciones vendrían siendo que, primero, en este instructivo dice que no se puede tener un nombre que resulte extravagante y demás, pero lo que nosotros proponemos y en lo que nos diferenciamos de esto es que principalmente en las excepciones decimos que hey, los pueblos indígenas, que los nombres que le quieran poner a sus hijos tengan una relevancia y una importancia cultural, se puedan hacer y se puedan llamar de ciertas formas porque representa principalmente su cultura, como es en el caso como es en el caso de Sillaris, ¿no? Que representa como luz de la mañana, que en este caso es como un incentivo o una representación de su cultura. Ahora, lo que nos proponemos como limitaciones, que también se diferencia, es nombres con palabras ofensivas que en cierta forma, como es en el caso de Chirrete, representa una ofensa hacia lo que es el nombre principalmente, lo que va a afectar en un futuro tanto su igualdad como la dignidad humana del niño, lo que va a hacer que entonces él no sea tratado igualmente por el hecho de llamarse diferente y que no se le atribuya su dignidad humana por el hecho de que va a ser vulnerado y respetado y demás, y no va a vivir sin humillaciones, vaya. Y en lo último que nos diferenciamos y lo que vamos a tener como una mayor exponencia y una mayor clarificación es principalmente en esto, que las clarificaciones sean las medidas que deben tomarse, que el notario entienda qué debe hacer, no simplemente negarles como el derecho al registro civil y que tengan como reconocimiento nacional, sino que se les, por ejemplo, se les proponga como otro tipo de medidas como, hey, debería llamarse de esta forma, o que directamente los padres cambien el nombre en ese momento para que al niño no se le esté respetando este derecho a la igualdad y este derecho principalmente a tener un reconocimiento nacional. Nosotros fuimos los consultores jurídicos Juan Diego Góngora, Juan Pablo Duarte, Mariana Rincón y Janina Sanabria. Esperamos tengan en cuenta nuestras recomendaciones.